técnicas de investigación en el crimen organizado. Ese es el tema que nos une el día de hoy. Y vamos a hablar, colegas, porque esto se nos tiene que ser, o el tema de hoy se nos tiene que, o nos tiene que parecer, o formar parte de nosotros, ¿no? de cada abogado penalista, es el conocer el ABC de la investigación criminal. Ustedes sabían, por ejemplo, que la institución policial, el Perú, uno de los pioneros, una de las policías pioneras en maquetizar, lo vamos a llamar así, el método general de la investigación criminal. Es decir, la policía tiene un método general de la investigación criminal. Y si un defensor legal no conoce ese método, va a estar en desventaja frente a la arbitrariedad, en desventaja frente al abuso, en desventaja frente a los sesgos de confirmación. ¿Cómo es posible? Y miren ustedes, ¿cómo es posible que una interceptación telefónica determinado parafraseo permita concluir que efectivamente esos términos están vinculados a un hecho delictivo? ¿Y quién realiza esa interpretación? ¿Quién realiza esa conclusión? Revisen ustedes las transcripciones de las interceptaciones telefónicas. Son los mismos efectivos policiales. Si ustedes revisan las interceptaciones telefónicas, que son tomos y tomos y tomos, que forman parte de un expediente fiscal, solamente se transcribe la parte relevante. Y desde ahí empezamos. ¿Para quién es relevante? Para el que transcribe. ¿Y qué pasa si está omitiendo información relevante para la defensa? ¿Cómo podemos acceder a esa información? ¿Es posible que la defensa pueda acceder a todas las interceptaciones telefónicas? Es un derecho. ¿Qué pasaría si en 5 interceptaciones, en una de ellas, hacen ver que determinado ciudadano participe en un evento delictivo? Un ejemplo, alias Flaco. Flaco va a participar. Esto es relevante para la investigación, lógico. Pero las otras 4 no son relevantes para el que transcribe las interceptaciones. Pero ¿qué pasaría si en estas 4 comunicaciones aparece términos como: oye, al Flaco no le llames, ese Flaco es muy recto, ese Flaco no entra, es miedoso, es más, no tiene experiencia, es hijito de mamá? Miren ustedes cómo se omiten ese tipo de información relevante para la defensa. Y con solo este audio, no me dejarán mentir, colegas, con solo este único audio, hoy por hoy estamos en juicio. Les digo con conocimiento de causa, con un solo audio. No se probará, ¿no? A nivel de certeza fiscal, ¿no? Llamemos, la acusación es certeza fiscal. No se probará a nivel de certeza fiscal que se haya cometido el evento. Pero por lo menos le voy a imputar marcaje y reglaje como parte de una organización criminal. Qué interesante, y ahora estamos en juicio por hechos inexistentes solo por una conversación. Por eso es muy importante conocer los límites de la defensa, hasta dónde puede acceder, hasta qué tipo de información puede acceder, y lo más importante, qué tipo de observaciones deben realizar. Observaciones, vigilancias y seguimientos, las óbices. Se plantea en un parte o en un acta de óbice, se hace el seguimiento a determinada persona, se le toma fotografías, se plancha la fotografía en ese documento policial de carácter oficial, pero no se establece qué equipo tecnológico se utilizó. El manejo de la evidencia digital. ¿Se imaginan ustedes si ese óbice o esas fotografías realmente no las tomó el agente de inteligencia? ¿Se imaginan ustedes que esas fotografías hayan sido pasadas, enviadas por una red social, llámese WhatsApp, Telegram, Signal o por cualquier otro medio, a la gente, y este agente lo haya hecho ver como si él hubiese seguido? ¿Se imaginan ustedes que antes de enviar ese archivo, esta imagen haya sido alterada? ¿Qué me garantiza que esa imagen refleje la realidad? Nada, colegas, nada. Y vamos a hablar un poco sobre la cadena de custodia también. La cadena de custodia y cadena de custodia digital, específicamente en estas técnicas de investigación en el crimen organizado, que son muchas las que regula nuestro Código
Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, llamado también Código Ritual, Código Adjetivo, entre otros. Para esta sesión se ha fijado los siguientes objetivos. 1. Comprender la evolución histórica de la investigación criminal y del crimen organizado. Es innegable que el crimen en el aspecto peruano, el ámbito delictivo, se ha incrementado. Es innegable, ¿no? Como ciudadano duele, como peruano duele, las noticias a diario, es innegable, ¿no? Sin embargo, esto no puede ser excusa para atropellar derechos. Esto no puede ser excusa para enviar inocentes a prisión. Por crimen organizado, 36 meses. Se les vence el plazo. La carga laboral del juzgado, de nuestros juzgados, es abrumadora. Prolongación de la prisión preventiva. Se les venció el plazo. Adecuación. Así estamos trabajando, estimados colegas. Mientras tanto, los señores, presuntos inocentes, los vamos a llamar así, en el penal. Con 2 llamadas en el penal. Con un parte de óbice que no me garantiza si es el agente quien realmente ha tomado estas vistas fotográficas. Si esa imagen refleja la realidad de ese día. Nada me garantiza, porque las óbices, recordemos, solamente reflejan una parte de la actividad de ese día. No reflejan el íntegro del día. Es muy difícil, sí. Por eso es la peligrosidad de darle una fe ciega a estos partes de óbices. Es muy importante esto, muy importante esto, ¿no? Otro objetivo es identificar límites constitucionales de las técnicas especiales de investigación. No a cualquier delito se le intercepta telefónicamente en la investigación. No a cualquier delito se le practica óbice. No a cualquier delito se le aplica una técnica especial de investigación. Otro objetivo es detectar los errores probatorios, que ya anticipé uno que otro. Me preguntan, ¿qué es óbice? Observación, vigilancia y seguimiento. Eso es óbice, es una técnica especial de investigación que realiza la Fiscalía con la Policía para seguir a determinado ciudadano que presuntamente esté vinculado con un evento criminal. Una óbice es realizar el seguimiento, observar qué hace, tomar vistas fotográficas, perennizar el hecho. Vigilancia, vigilarlo, a dónde va. Seguimiento, seguir sus pasos, ¿no? Y como último objetivo es aplicar criterios para una investigación legal, una defensa eficaz y un control judicial riguroso, colegas. El día de ayer fui a 2 penales. Es triste cuando uno realmente se siente inocente, es triste estar en un penal. Da pena, colegas, como seres humanos, de cierta manera conmueve. Pero para las redes sociales no. Para las redes sociales se le dictó prisión preventiva, organización criminal, ¿no? A veces como ciudadanos aplaudimos, pero ¿conocemos la realidad de ese hecho? Entonces, colegas, el deber de hoy es llegar y cumplir esos objetivos e irnos con ese conocimiento, y si tengo un caso en giro, con ese conocimiento y empezar a hacer las observaciones, solicitar mayores actos de investigación, pericias informáticas forenses, pericias antropológicas, culturales forenses, de eso y más vamos a hablar, colegas. Iniciemos. Miren ustedes, un audio interceptado, ¿no? Está en el archivo digital. Una voz, y hay una frase ambigua, no se entiende, ¿no? Padrino, mañana es la fiesta. Para el fiscal, eso es prueba de extorsión, ¿no? Y sin ánimos de falta de respeto, evidentemente, pero es lo que pasa. Esto se infiere de distintos expedientes fiscales, distintos casos, colegas, ¿no? Para el fiscal eso es prueba de extorsión. Para la defensa, es una conversación culturalmente codificada. Y para el juez, si no hay nada claro, debería ser duda. La pregunta es, ¿estamos realmente investigando delitos
o estamos interpretando realidades? Porque aparentemente, colegas, si uno tiene ese récord de las interceptaciones telefónicas, lo que se hace, colegas, es interpretar lo que hace o lo que realiza el órgano acusador, es interpretar esas conversaciones. Entonces la pregunta es, ¿estamos investigando realmente delitos o nos estamos enfocando en interpretar realidades? Claro ejemplo, parte de la OBI se le entregó un sobre. Se entiende que en ese sobre se tenía los 5.000 soles. En esa maleta quepaba un aproximado de 200.000 soles. Miren ustedes cómo se interpretan las realidades y lo delicado que es. Lo delicado y, de cierta manera, matices de arbitrariedad a esas interpretaciones. Ante los abusos, señores, hace poco publiqué en mis redes sociales una frase muy interesante, ¿no? El fiscal, el abogado, el juez, el policía debería mostrar un rechazo visceral al abuso, un rechazo visceral. ¿Cómo es eso de rechazo visceral? Un rechazo que nace desde las entrañas del ser humano frente al abuso. Sigamos. Policía, ¿no? Para hablar de investigación criminal debemos hablar de policía. Ya sabemos que es fiscalía, ¿no? Fiscalía, por ejemplo, viene de fiscus, ¿no? Quien protege las arcas del Estado. Hoy por hoy, fiscal significa protector, defensor de la legalidad. Policía, del griego polis, que significaba, ¿no?, organización de la ciudad. La policía nació para ordenar, no para abusar. Muy, muy importante esto. Porque hace 2 semanas, muchos efectivos policiales, lo estoy hablando acá de lo real, muchos efectivos policiales han sido felicitados en el Congreso por ese tema de las protestas sociales. La otra cara de la moneda, decenas de efectivos policiales hoy por hoy están siendo investigados, ¿no?, por homicidio calificado, lesiones agravadas, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende de que el efectivo policial no debe hacer el uso del arma de fuego a no ser que esté en riesgo su vida. Pero, señor, me iban a matar, ¿no?, en eso de las protestas sociales. Si me dejaba, me iban a masacrar, me iban a quitar la vida, porque no podemos negar la violencia. No, miren ustedes las dos caras en las que estamos, en un solo estado, en el Perú. Por un lado los felicitan, por otro lado los vienen procesando. Comparecencia con restricciones, entre otros, ¿no? Entonces habrá que ponderar. Investigación, del griego investigare, que significa seguir huellas. Vestigios, recuerden esto siempre, ¿qué es investigar? Investigar, investigare, vestigio. Vestigios, seguir huellas. El investigador no crea hechos, los descubre. Pero con el ejemplo anterior, ¿estamos creando hechos o los estamos descubriendo? Miren ustedes, dejemos esa duda para la academia. La investigación criminal. Hay una obra bien interesante, estimados colegas. Este es del maestro Echajaya, un tratado de investigación criminal, muy, muy interesante, muy recomendado. Pero si ustedes quieren información normativa, el método general de la investigación criminal o la forma de investigación, de investigar en el ámbito criminal, nace ya desde el año 89, en el Manual de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones del Perú. Este manual de investigación criminal de la PIF, no sé, que muchos que conocen aquí la PIF, ¿no?, la Policía de Investigaciones del Perú, ha sido utilizado por muchos años. Tal es así su contundencia, que en el año 2013 se emite la Resolución de Comandancia General 030-2013 de la Policía Nacional del Perú, que desarrolla el Manual de Procedimientos Operativos Policiales. En ese manual también se incorpora el método general de la investigación criminal que aplicaba la Policía de Investigaciones del Perú. Muy, muy importante esto. Y esto, estimados doctores, tanto esa resolución directoral 030 y el manual de la Policía de Investigaciones del Perú va a formar parte de su aula virtual. Ustedes van a tener acceso a esa información en el aula virtual de Udiápolis.
Colegas, la investigación criminal tiene tres fases, tres etapas, y hay que ser bien conscientes de ello. La primera, la empírica, la intuición, la confesión, creer que es, ¿no? Hoy por hoy, esa primera fase, de manera normativa, se encuentra o se sustenta dentro de la sospecha. Pero antes se investigaba de esa manera, de manera empírica, ¿no? ¿Es o no es? Y si es, mejor lo intervengo, ¿no? Y la confesión. Yo lo hice, ya, caso cerrado, confesó. Antes era eso. Tal es así que ahora hemos evolucionado tanto que si un caso está cerrado por confesión, tranquilamente se puede reabrir vía un habeas corpus, por ejemplo, ¿no? Defensa ineficaz. Muchos juicios han sido declarados nulos por defensa ineficaz, sentencias condenatorias e inclusive de segunda instancia han sido declarados nulos por defensa ineficaz, ¿no? Entonces no es de que se confiese y quede, debe existir prueba, ¿no? En el Perú, y esto es una frase bien interesante, la única manera de recobrar la confianza en el sistema de justicia es creer, tener esa convicción de que en el Perú se condena con pruebas y no con suposiciones, no con adivinaciones. Muy, muy importante esto. Pasamos a la época científica, criminalística clásica, ¿no? La criminalística clásica, por ejemplo, al hablar de criminalística clásica hablamos de balística, dactiloscopía, temas de biología forense, entre otros. Es la criminalística del siglo XXI. Pero hoy por hoy, esas pericias, estimados colegas, están siendo sentadas en el banquillo. ¿Por qué? Una pericia balística, a la fecha, debería tener la capacidad, debería tener esa fuerza probatoria para poder establecer si el arma de fuego que arrojó resultado positivo para residuos de disparo, ¿no? Se permita establecer en qué fecha, con qué tiempo. Es muy importante eso y hoy por hoy la balística no lo hace. Debería. Ya hemos evolucionado tanto y debería evolucionar también la balística. Eso la balística no lo hace, ¿no? Sigamos. La tercera fase y última en la que hoy por hoy nos encontramos es la tecnológica, donde se aplica un sistema, lo vamos a llamar así, correcto de inteligencia. El análisis de la Big Data. ¿Qué es la Big Data? La Big Data es toda la información que se encuentra en la web. Toda la información. El análisis de la Big Data. Y si hablo de Big Data, estoy hablando también el uso de las herramientas de inteligencia artificial para la investigación criminal a nivel policial fiscal, para la investigación legal a nivel de la defensa técnica. A los jueces lo dejamos. ¿Lo dejamos por qué? Porque estas herramientas de inteligencia artificial también tienen sus sesgos. Es el creador vierte, vuelca sus sesgos en estas IA, en estas herramientas de inteligencia artificial. Por eso es que no tampoco le podemos tener fe ciega. Big Data, IA, inteligencia artificial, y cómo no, lo que está de moda, las interceptaciones telefónicas. El clásico, las llamadas directas, ¿no? ¿Se puede interceptar las llamadas directas? Es un clásico, sí. ¿Por qué? Porque pasa por un centro de procesamiento de información a cargo de estas empresas telefónicas, ¿no? Las cuales, previa resolución judicial, permita interceptar, registrar estas llamadas y en el acto remitir al agente encargado de su recepción y transcripción y darle todo el proceso respectivo que amerite una interceptación telefónica legalmente autorizada, ¿no? Y entre otros, hay otro tipo también de investigación criminal tecnológica, el uso de las IA, por ejemplo, análisis de las Big Data. Hay un tema sobre perfilación. Hoy por hoy se habla también, ¿no?, de perfilación 2.0. Antes se perfilaba al criminal, ¿no?, por su forma de vestir, por cómo es su casa, cómo es la entrada, cómo son las puertas, ¿no? Pero hoy por hoy eso también ha evolucionado. El perfil
del criminal o potencial criminal o presunto criminal se da también a través de las redes sociales, de sus redes sociales. ¿Cómo escribe? ¿No? La semiótica textual aplicado al ámbito de la perfilación criminal. ¿Cómo escribe? Los signos de puntuación. A veces, en lo personal, soy muy exquisito con la ortografía, muy exquisito, ¿no? Y un análisis, lo vamos a llamar así, una autoperfilación, haría ver rasgos de narcisismo, ¿no? Entonces, ese tipo de perfilación hoy por hoy se hace, ¿no? En el análisis de la semiótica textual en las redes sociales, sus páginas, cuántas redes sociales tiene, sus fotos, entre otros. Hoy tenemos más tecnología, pero también hay más riesgo de error masivo. Ustedes, me imagino que han tenido este tipo de casos. Un video se hace viral en las redes sociales. Ministerio Público inicia de oficio la investigación y descarga ese video. ¿Sabe Dios con qué herramienta tecnológica descargó? La cuestión es que descargó ese video de una red social y le da cierta credibilidad o fiabilidad ciega, ¿no? Pasó, aquí está en las redes sociales, se ha hecho viral, ¿no? 1000 manzanas podridas no hacen una manzana sana. Iguales con las pruebas. Esa frase anterior la he escuchado del maestro Nakasaki, ¿no? 1000 manzanas podridas no hacen una manzana sana. Muy importante esto. Entonces, a mayor tecnología, mayor rigurosidad para evitar ese riesgo del error masivo. Esa fe ciega en los videos, en las publicaciones de las redes sociales, ¿no? Así tenga 1 millón de vistas, así tenga miles y miles de me gustas. Eso no le da cierto parámetro de verdad. Sigamos. Crimen organizado. Ya vamos entrando porque el tema de hoy es técnicas especiales de investigación o técnicas de investigación en el crimen organizado, ¿no? Al hablar de crimen organizado, estaremos hablando de organización criminal. Miren ustedes, hay diferencias, ¿no? ¿Cómo es la evolución del crimen organizado? De bandas locales, evidentemente, del barrio, de nuestra ciudad, a redes transnacionales. Y colegas, aquí tenemos que hacer o reflexionar un poco, ¿no? ¿Quién permite el crecimiento de este tipo de delincuencia? Lo vamos a llamar así como macrodelincuencia, ¿no? ¿Será que hoy por hoy los conocimientos de rango profesional, de nivel superior, de nivel universitario, también están siendo utilizados por la criminalidad organizada? Porque es innegable, existe, de que existe, existe, ¿no? Pero no por ese hecho vamos a investigar, solicitar prisiones preventivas, acusar a rajatabla a todos los nombres que aparezca en determinada investigación. Debería haber un análisis previo, racional, ¿no? Entonces, de bandas locales a redes transnacionales, se utiliza el servicio y es innegable, ¿no? No por gusto se les llama, por ejemplo, inclusive hay documentales, abogados del crimen, ingenieros del crimen, contadores del crimen, ¿no? Ese tema de los contadores también es un rubro muy interesante que se estudia bastante en temas de lavado de activos, ¿no? Tanto dinero. ¿Quién organiza todo ese dinero? ¿Quién controla? ¿No? Se habla mucho de contadores del crimen, ¿no? Y entre otras profesiones vinculadas a hechos delictivos. Pasamos de la violencia visible a la criminalidad invisible, ¿no? Y al hablar también de crimen organizado, no podemos hacer mutis, no podemos ponernos una venda en los ojos y negar que existe la corrupción. Existe la corrupción. Y frente a la corrupción está temas de lavado de activos, trata de personas, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas. Para el ámbito de la academia podríamos llamar narcotráfico, ¿no? Pero ya desde el año 2005, ese término narcotráfico, colegas, ha sido eliminado del argot jurídico. En el Perú se habla de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Entonces, mal haría en temas vinculados a crimen organizado, temas vinculados al tráfico ilícito de drogas,
donde nuestra autoridad judicial, autoridad fiscal, policial o la defensa legal se esté refiriendo o esté utilizando ese término de narcotráfico. Mucho cuidado, hay que hablar con propiedad. En el Perú es tráfico ilícito de drogas, ¿no? Entonces pasamos de la violencia visible a la criminalidad invisible. Aquella que no es como, por ejemplo, un caso de homicidio, sicariato. Muy, muy importante esto. Si hablamos de técnicas especiales o técnicas de investigación que se utilizan en la investigación, valga la redundancia, en la investigación del crimen organizado, debemos de hablar del artículo 317, numeral 2 de nuestro Código Penal. Al hablar de 317 hablamos de organización criminal. Pero ¿qué cosa es una organización criminal? Los verbos rectores están detallados en este numeral, estimados colegas, 317, numeral 2. Dice la norma, nuestro código sustantivo, nuestro decreto legislativo 635, tantas veces modificado y se va a seguir modificando. Y eso es innegable, no es una crítica. Es innegable, ¿por qué? Porque la ciudadanía evoluciona. La ciudadanía evoluciona también el crimen, los delitos, y cómo no, debería evolucionar nuestro Código Penal. Organización criminal en el ámbito normativo es todo grupo de compleja estructura. Pero aquí, esta es una de los clásicos de los filósofos, ¿no? ¿Complejo para quién? Si es complejo para el Ministerio Público, también deberá ser complejo para la autoridad judicial, ¿no? Eso de la complejidad tiene matices, porque hay muchos casos que están siendo investigados por banda criminal, una estructura menos compleja, y otras con similares características en otros despachos fiscales están siendo investigados como organización criminal, ¿no? Entonces, sigamos. Organización criminal es todo grupo de compleja estructura, miren ustedes, compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, Y aquí tenemos problemas, colegas, porque ¿quién establece la capacidad? Y seamos sinceros, la capacidad lo establece el Ministerio Público. Pero ¿dónde están los baremos de capacidad? ¿Dónde se dice de que 5 armas es banda y 6 para arriba es organización criminal? ¿Dónde se dice que la capacidad en cuestión de dinero, ¿no? 100,000 a menos es banda y a más es organización? Ese es el problema a la que hoy nos estamos enfrentando. Por eso, y no me dejarán mentir, que gran parte de las acusaciones, cuando se tiene esa duda, en la, entre comillas, certeza fiscal, hablo de la acusación, esa duda se plasma en que primero se imputa organización criminal 317 y como pretensión alternativa, banda criminal. Muy importante esto, porque hay duda en relación a estos temas, complejidad en la estructura, capacidad operativa. En el aspecto personal, 3 o más personas. 3 personas podrían hacer una organización criminal tranquilamente. De carácter permanente o por tiempo indefinido. Y aquí también tenemos problemas, carácter permanente. Si hablamos de permanencia, tiene que haber un inicio. ¿Cuándo? ¿Cuándo inició? ¿Es posible establecer con conocimiento de causa? Me parece que sí. Con una investigación correcta, es posible establecer. Solamente hay que meterle punche a la investigación, es posible. Pero si no es posible, estaríamos alejándonos de este tipo penal. Otro, coordinada. Miren ustedes, tiempo indefinido, de manera concertada y coordinada. Comunicación. Hace poco participé en una audiencia de prisión preventiva por organización criminal, ¿no? Y el juzgado de investigación preparatoria del caso señalaba, ¿no? Porque se declaró fundada la prisión, ¿no? Pero las defensas, todas las defensas señalaban, pero si con él no tiene comunicación, está a más de 50 kilómetros.
Pero ¿qué señaló nuestro juzgado de investigación preparatoria? No es necesario que haya comunicación. Basta que A tenga comunicación con B y B tenga comunicación con C y C tenga comunicación con D. No es necesario que A tenga comunicación con D. ¿No? ¿Y en base a qué? En base a interceptaciones telefónicas se ha llegado a establecer esa concatenación, lo vamos a llamar así. Entonces, se decía, ¿no? ¿Que estamos investigando delitos o estamos interpretando solo conversaciones? ¿No? Es lo que hay. Es lo que hay. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del señor Yoshiyama, si mal no recuerdo, donde se establece, ¿no? Porque ese auto de prisión preventiva más parecía una llamada de atención, reflexión y prevención. Y eso no es el fin de una prisión preventiva. La prisión preventiva es para el proceso. Pero bueno, está en apelación, vamos a ver cómo resuelve la sala. Que de manera concertada y coordinada se reparten roles correlacionados entre sí. Para la comisión de delitos, y aquí está el parámetro sobre qué delitos son considerados o podrían ser vinculados al 317 de nuestro Código Penal. Extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos. Miren ustedes la pena, es muy importante esto. Pena privativa de libertad en su extremo mínimo, 5 años. De 5 años a más podría ser vinculado a un tema de organización criminal, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material. No siempre es el beneficio económico, no siempre. Por ejemplo, en tema de los estados, de la administración pública, contrataciones con el Estado. ¿No? El fin es económico, sí, pero hay un intermedio, contratos. Con relación a la trata, ¿no? Otro tipo de beneficios, inclusive se habla de multibeneficios, económico, de rango sexual, entre otros. Es muy importante esto, colegas, como ya tenemos en claro qué cosa para nuestra norma es organización criminal, vamos a ver cómo se investiga, ¿no? Esto lo que ven en pantalla es un resumen. Elementos clave de lo que es organización criminal. Estructura, compleja estructura. Permanencia o tiempo indefinido. División de roles. No son todistas. Se supone que son agentes de cierta manera especializados. Por eso se habla a veces de brazo armado, ¿no? El brazo legal, el brazo financiero, ¿no? Hay muchos contadores que están siendo procesados. Es innegable, colegas. Muchos contadores. El brazo legal. Abogados que están siendo vinculados a este tipo de investigaciones. Finalidad delictiva. No podría ser crimen organizado, pues, una cuestión de una reunión de 20 amigos, juntan su dinero, ¿no? ¿Para qué? Para ayudar. Eso no, la finalidad tiene que ser netamente delictiva. Se ha establecido algunos delitos, pero ¿qué dice nuestro código? Señala que el delito tiene que tener una pena, en su extremo mínimo, 5 años a más. Es decir, con estos requisitos podemos llegar a la conclusión de que no todo delito complejo es organización criminal. Muy, muy importante esto, estimados colegas. Al hablar de investigación de la organización criminal, el acuerdo plenario 10-2019 nos ha señalado 3 planos muy interesantes, muy, muy interesantes. Aquellos que litigan en casos, como se le llama en el argot jurídico, ¿no? En delitos complejos, defensa en delitos complejos. El acuerdo plenario señala 3 planos muy interesantes. 1, el brazo violento. Miren ustedes, el dominio de mercados. El brazo violento, eliminación física de adversarios y víctimas. Los opositores. Por eso se habla tanto de que cuando hablamos de política, es posible hablar también de crimen organizado en este tipo de grupos. Es posible. Estamos en el mundo de las posibilidades. No es que estemos criminalizando. Es posible.
lo que se quiere, y es lo que esta sesión busca, es investigaciones correctas, evitar el abuso, ese rechazo visceral al abuso, a la arbitrariedad. Creación de un clima de intimidación y alarma social. Claros ejemplos, sicariato, extorsión, secuestro. Claros ejemplos vinculados a lo que es organización criminal. Se habla también del dominio de mercados, ¿no? Mercados ilícitos, por ejemplo, ¿no? Para temas académicos, narcotráfico. Para temas jurídicos, tráfico ilícito de drogas. Tráfico de armas, trata de personas, minería ilegal, ¿no? Hablar de minería ilegal, hablar de Madre de Dios, ¿no? Al hablar de tráfico ilícito de drogas, es hablar del BRAE y toda su ruta. Cusco, Arequipa, Puno, Bolivia. No, trata de personas. Donde hay minería, es innegable que hay trata. Es innegable. Es innegable. Economías paralelas que distorsionan el mercado legal. Miren ustedes, el uso del dinero, estamos hablando de lavado de activos. Eso es lo que desarrolla el Acuerdo Plenario 10-2019. Infiltración sistemática, como tercer plano. Corrupción de funcionarios. Se habla también de corrupción de jueces, policías, políticos, y ahora que estamos a pocos días de las elecciones, no sabemos cómo están infiltrados. Y no me dejarán mentir, colegas, ustedes, sé que hay muchos departamentos en el país, ¿no? Indaguen sus candidatos, ¿de dónde son? ¿No? Personas que están postulando por determinado partido, por Arequipa, por ejemplo, pero el señor es de Ayacucho. Nunca vive en Arequipa, pero ahí está. Si uno realiza una investigación, nos damos tiempo, nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque a mí me ha causado sorpresa. No, pero ¿qué hace este señor aquí? Bueno, ¿estaremos hablando de un tipo de organización con fines delictivos? ¿No? A las finales es llegar al poder. Y es bien delicado enfrentarse al poder, muy delicado, colegas. Se ha visto casos de manera sospechosa, misteriosa, de testigos que están hoy por hoy, descansan en paz, ¿no? Han sido, llamémoslo así, en el argot policial se les llama, pues, dados de baja, ¿no? Entonces, muy importante, infiltración sistemática en la administración pública. Hay que tener mucho cuidado, da pena, colegas, a veces cuando se ve, no solo del Ministerio Público, del Poder Judicial, policías, no investigados, hay que tener mucho cuidado. Esta es la dimensión más difícil de combatir, ¿no? Y la que requiere de técnicas especiales de investigación. Colegas, estas técnicas especiales de investigación, lo que ven en pantalla es un esquema de un proceso penal habitual. Estas técnicas especiales de investigación sí o sí se van a realizar en la etapa de la investigación preparatoria, ¿no? Que a raíz, en octubre del año pasado, se ha dado la ley 32.130, inclusive más antes todavía, claro, tiene más tiempo, ¿no? Donde se ha establecido o se ha dividido la investigación preparatoria en preliminar y preparatoria formalizada. Preliminar a cargo de la policía, preparatoria formalizada a cargo del Ministerio Público. Sin embargo, la investigación preparatoria es algo innegable también. El director de la investigación, ya sea preliminar y con mayor razón preparatoria formalizada, es el Ministerio Público. Es el Ministerio Público. Es en esta etapa donde se va a desarrollar las técnicas especiales de investigación, es lógico. Ahora, la pregunta es, Omar, pero si pasamos a etapa intermedia, ¿es posible que se sigan desarrollando? Es posible. Es posible. Tengo casos, colegas, donde estamos, con 7 imputados, 7 acusados, estamos ya pasando a juicio, sin embargo, contra otros 3 del mismo hecho. Recién el caso está empezando, contra otros 3. Porque se ha descubierto, ¿no?, que presuntamente estarían vinculados también a ese supuesto materia de denuncia. ¿No? Entonces, ¿es posible? Es posible. Nuevamente, estamos en el mundo de las posibilidades. No existe prohibición alguna.
En la investigación es de donde se obtiene y se conserva la prueba. Creo que está en el artículo 8 de nuestro título preliminar del Código Procesal Penal. Una prueba legítimamente o legalmente obtenida, ¿no? Acto seguido, etapa intermedia, sabemos que en esta etapa es donde se ofrecen las pruebas y en el juzgamiento es donde se actúa y se valora. Muy, muy importante esto. Si uno toma este marco y lo coloca en sentido vertical, todo el proceso penal va a recaer sobre la etapa de investigación. Todo el proceso penal. Recomendación, sea el caso que sea, y si es un caso delicado de lo que hoy nos reúne, es integrar, incorporar la mayor cantidad de información posible al expediente fiscal. Ofrecer como medio probatorio al expediente fiscal. ¿Por qué es muy importante esto? Porque hacemos que nuestros medios probatorios estén custodiados de manera correcta, 1. 2, estén legítimamente incorporados. Entonces la recomendación es incorporar y no esperar a la etapa intermedia, porque esa estrategia, y miren ustedes que también ya está entrando en desfase. No, para la etapa intermedia lo vamos a ofrecer. ¿Por qué vamos a sacar todas nuestras armas al Ministerio Público? Y en etapa intermedia, ¿frente a qué? ¿A qué nos topamos? A un baremo. A un baremo en que el juez diga, en que el juez de investigación preparatoria señale, ¿y por qué usted no lo ha ofrecido en etapa de investigación? No te admite ese medio probatorio. Igual en pericias, ¿no? Ofrezcan las pericias en etapa de investigación. Ofrezcan las pericias. Comuniquen al Ministerio Público que van a realizar determinada pericia. Y si no cuentan con los medios económicos, soliciten que el Ministerio Público los realice. Vamos a hablar de pericia antropológica cultural forense, pericia informática, entre otros tipos de pericias, que también deben estar vinculadas a estas técnicas especiales de investigación. Hablamos del manual de investigación criminal. Este es el método general de investigación criminal. Cocodiplamavi dirisi. ¿No? Se ha hecho viral esta frase. Conocimiento del hecho, comprobación del hecho, diligencias preliminares, planeamiento de la investigación, manejo de informantes y confidentes, que también está regulado. ¿Cómo son los informantes? ¿Quiénes son? ¿Cómo son los confidentes? Vigilancias. Hablamos de observación, vigilancia y seguimiento. Es en el número 5 y numeral 6 donde también se incorpora estas técnicas especiales de investigación. Entrega vigilada, conocido comúnmente como remesa controlada, interceptaciones telefónicas, y permítame indicar el levantamiento del secreto bancario como una técnica especial de investigación. ¿Por qué? Si bien es cierto, no es desarrollado, pero si nosotros hablamos investigación criminal, podríamos catalogar en dos grupos. Común, investigación criminal común, temas de lesiones, quizás lesiones culposas, accidentes de tránsito, falsedad genérica, entre otros, y investigaciones especiales, crimen organizado, lavado de activos, corrupción de funcionarios, tráfico ilícito de drogas, ¿no? Entonces, investigación criminal común, investigación criminal compleja o investigación criminal, lo vamos a llamar así, especial. Entonces, lo especial requiere técnicas especiales. En lo común, hablamos de hurto, por ejemplo, ¿no? Recojo de revelado de huellas, testimoniales, un correcto abordaje de la escena del crimen, un tema de homicidio, por ejemplo, ¿no? Un correcto abordaje de la escena del crimen, quizás su primer abordaje, el segundo abordaje, los anillos de seguridad, entre otros. Técnicas comunes, ¿no? Entrevistas, interrogatorios. Sin embargo, en casos especiales, en delitos especiales como extorsión, sicariato, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, lavado de activos, el 317, ¿no? Organización criminal, ¿no? Exige mayores actos de investigación y lo establecemos en el 5 y en el 6, porque lo demás ya se ve, los allanamientos, por ejemplo, ¿no? Allanamientos, detenciones, capturas, incursiones, registros, interrogatorios y entrevistas. Es distinto el interrogatorio y la entrevista. En el ámbito académico policial se dice que el interrogatorio es aquello que está regular, aquella obtención de información de manera regular, formal y escrita. Estamos hablando de una declaración. Y las entrevistas, que por lo general se da de manera informal, casual, circunstancial. Esa es la diferencia.
en el ámbito doctrinario policial. No es lo mismo interrogar que entrevistar. Sustentación de elementos de prueba y, como no, hoy por hoy, conforme al decreto legislativo 957, que es nuestro código adjetivo, código ritual, el efectivo policial encargado de la investigación formula un informe policial. ¿Dirigido a quién? Al Ministerio Público. Y hoy por hoy se exige conclusiones, recomendaciones y entre otros. Sigamos. El método general de la investigación criminal se puede reducir en estas 4 cosas. Y en todas estas técnicas las vamos a encontrar: hipótesis, recolección, verificación y contrastación. Si todo esto funciona como un engranaje, lo que se viene son las detenciones, prisiones preventivas, acusaciones y juzgamientos. Y si todo esto se ha llevado de manera correcta, potenciales condenas. Pero ¿cuál es el error? Y aquí tenemos un error, colegas: investigar para confirmar una hipótesis. Ese es el principal error, es un mal, es un cáncer que está carcomiendo no solo a la institución policial, sino también a la institución fiscal. ¿Por qué? Porque es involuntario, el sesgo es involuntario. Y también al Poder Judicial, ¿Por qué es esto? ¿Cómo es eso del sesgo de confirmación? Yo escucho solo para confirmar. Escucho, ¿no? O le presto atención solo a aquella información que me sirve para confirmar lo que yo ya creo. Eso es el sesgo de confirmación. Y hoy por hoy se investiga para confirmar una hipótesis. Pero la investigación es más allá, es esclarecer, es obtener una verdad que se corresponda con la realidad. Por eso iniciamos con esa frase, ¿no? ¿Estamos investigando delitos o estamos interpretando realidades? ¿No? Entonces, el sesgo de confirmación, existe evidentemente otro tipo de sesgo, por ejemplo, a los peritos, los sesgos institucionales. No hay que investiguen. Al hablar de sesgo, es hablar, a ver, de la maestra María del Carmen Vázquez Rojas, ¿no? Quien ha hecho muchos artículos sobre una maestra mexicana de la Universidad de Girona, España, quien habla bastante sobre los sesgos de confirmación y prueba pericial, ¿no? Entonces, los policías investigamos solo para confirmar la denuncia. Una denuncia contra la libertad sexual. Investigo solo para confirmar que ese señor ha agredido de esa manera a la denunciante. Nunca, ni siquiera se le investiga a la parte denunciante. Antecedentes, sí, del denunciado, sí, antecedentes penales, policiales, ¿qué denuncias tiene? Y a la parte denunciante no. O sea, el delito de denuncia calumniosa está por las puras, ¿no? Muy importante esto. Técnica de investigación. Ya, colegas, hemos llegado a la mitad de nuestra sesión. Me dicen que mi audio está bajo. Si me confirman, por favor. No, doctor, todo está muy bien. Si no, intervengo. Gracias. Gracias, doctor. Ya, entonces empezamos, volteamos la página, ya sabemos ya qué delito se investiga, ¿no? Qué cosa es organización criminal. Existe un concepto normativo en nuestro Código Penal, 317 de nuestro Código Penal. Mayor exactitud, mayor especificación, 317 numeral 2. ¿No? Técnica de investigación. ¿Qué es una técnica de investigación? Es una aplicación práctica de un método concreto. Miren ustedes, por eso es que desarrollamos el método general de la investigación criminal, ¿no? Porque la técnica de investigación es la aplicación de ese método, ¿no? ¿Para qué? Para alcanzar un fin. ¿Y cuál es el fin de la investigación? Obtener o llegar lo más próximo a la verdad. Ese es el fin de la investigación. Por eso es que no solo se debe investigar al sospechoso, sino también a la parte denunciante. Porque si uno investiga de tal manera que podría, en etapa de investigación preliminar, tranquilamente podría establecer de que la denuncia es calumniosa, o de que se le está vinculando de manera abusiva y arbitraria a este ciudadano, ¿no? La técnica de investigación, nuevamente, es la aplicación práctica de un método concreto.
entendida como el camino o medio para alcanzar un fin. Recordemos, por favor, las aulas universitarias y hasta en los posgrados, maestría y doctorado, ¿no? El método es el camino, ¿no? En nuestros cursos de metodología de la investigación, el método es el camino, entendida como el camino o medio para alcanzar un fin, basada en herramientas para la investigación y sanción de delincuentes, ¿no? Más allá de ello, la investigación tiene como fin llegar lo más próximo a la verdad, y es el fin del proceso penal. Ya el maestro César Eugenio San Martín Castro así lo ha señalado también. Y es que es lógico. No se investiga para condenar, no se investiga para absolver, se investiga para esclarecer. El fin de un proceso penal es el correcto esclarecimiento de los hechos. Innegable, variada doctrina así lo ha señalado, ¿no? A veces se dice, uy, una investigación, ¿no? Ya sea a nivel policial, a nivel fiscal, ¿no? ¿Cuántas investigaciones tienes con condena? De las 20, 19 están con condena, ¿no? Y me parece que podría esto conllevarnos a un tema de narcisismo funcionarial, ¿no? Porque ahí tenemos ya el sesgo de que ese prejuicio, ¿no? De que uno investiga para condenar, ¿no? Entonces, una investigación no es buena porque lleva una condena, ¿no? Una investigación es buena cuando descubre la verdad, sea cual sea, ¿no? Y aquí nos topamos con algo en etapa intermedia, ¿no? El requerimiento fiscal de acusación, ¿no? No ofrece todos los medios probatorios para juicio, ofrece solo lo que le interesa a la autoridad para corroborar, para confirmar su pretensión penal, ¿no? Entonces, ahí nos topamos frente a eso. ¿Qué es en realidad una acusación? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debería plantearse esa certeza fiscal? El día de hoy estuve en una audiencia de control y en el requerimiento fiscal se señalaba, ¿no?, que en el lugar habían otras personas, ¿no? Entonces hago la observación, le digo, imputación objetiva. No quiero modificar el fáctico, no es un ataque sustancial, simplemente solicito que el Ministerio Público me señale quiénes son esas otras personas, ¿no? Y mi objetivo era que el Ministerio Público reconozca que no sabe, y evidentemente llegamos a eso. La verdad, señor, en la carpeta fiscal no está, ¿no? ¿De dónde voy a sacar? ¿No? Entonces, mi pretensión era, entonces, si no sabe, que lo retire, porque ¿de dónde me ha sacado eso? ¿Ve? Entonces, muy importante esto, muy importante. A eso nos topamos, pero hay que seguir. Una investigación no es buena porque lleva una condena. Una investigación es buena cuando se descubre la verdad. Una verdad por correspondencia, que bastante hablaba el maestro Francisco Celis Mendoza Ayla, ¿no? Una verdad por correspondencia. Hablamos también de los operativos, ¿no? Operativos contra el crimen organizado, tantos operativos espectaculares, ¿no? Seamos sinceros, de todos estos operativos, ¿cuántos han obtenido o han logrado una condena? ¿No? Eso no se publica en realidad, ¿no? Entonces, esto permite o hace ver permite una distorsión no solo desde el punto de vista fiscal, sino judicial. Porque si bien es cierto, el juez no tiene acceso al íntegro o no conoce el íntegro del expediente fiscal, pero ya por las redes sociales se ha contaminado. Y existen muchos otros factores que muchas veces lo hemos hablado, colegas, ¿no? No es lo mismo un juez, somos seres humanos, ¿no? No es lo mismo una decisión de un juez de un caso de robo, no es lo mismo la decisión, nos vamos a poner en dos planos, de un juez que nunca haya sufrido un robo, a diferencia de un juez que sí sufrió, fue víctima de un robo o tiene un familiar que ha sido víctima de un robo. Las matices a veces se ven en las condenas más rigurosas, condenas más flexibles, ¿no? Entonces son muchos factores que intervienen y uno de estos factores de presión es sobre los operativos, las detenciones, entre otros. No me dejarán mentir que en el ámbito del Ministerio Público se maneja cuadros de producción fiscal, lo mismo que
en el ámbito policial, cuadros de producción policial. ¿Qué exige el general jefe de región policial o el órgano de control del Ministerio Público, por ejemplo? Detenidos, mayores detenidos, hablando de papeleta, ¿no? 100 papeletas por día. No es así. Podría en un día no infringirse el código de tránsito como ejemplo, ¿no? Y no tener papeletas, y no quiere decir que sea un mal trabajo del efectivo policial. Entre otros, no podemos forzar la figura. La primera técnica especial de investigación contra el crimen organizado son los clásicos o las clásicas interceptaciones telefónicas. Clásicos, colegas. Artículo 230 de nuestro Código Procesal Penal. Establece presupuestos, y muy interesantes, porque si uno obtiene o llegara a obtener o a adquirir esa información de estos expedientes que evidentemente son secretos, ¿no? Hay muchos que han sido rechazados, ¿no? Muchas solicitudes, muchos requerimientos han sido rechazados. ¿Por qué? Porque no han tenido suficientes elementos de convicción. No es suficiente la palabra, necesitamos algo más, antecedentes, por ejemplo, muchos elementos de convicción sobre la comisión del delito. Suficientes elementos de convicción, se dice. No, estamos hablando a nivel de acusación fiscal. Sospecha suficiente. ¿No? Hay los niveles de sospecha, ¿no? Para la acusación fiscal es sospecha suficiente. Es decir, la fuerza probatoria debe ser tal que tranquilamente podría formularse un requerimiento acusatorio fiscal, ¿no? Para que se autorice una interceptación, ese es el rango, el parámetro a nivel de sospecha. Suficiencia en los elementos de convicción. Que la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones. ¿Y por qué es esto importante? Porque cuando se intercepta estas comunicaciones, no solo se va a obtener información del presunto hecho delictivo, se va a obtener información muy, muy delicada, y por eso, colegas, es difícil acceder a todas las interceptaciones que tiene o que ostenta o que protege el Ministerio Público. Porque no solo se va a ver temas de presuntos eventos delictivos, se va a ver temas, y esto es innegable, temas de infidelidad, temas de traición, ¿no? Entre otros aspectos, que si bien es cierto, no podrían tener rasgos delictivos, pero su exposición podría traer consecuencias fatales. Por eso es que la intervención tiene que ser absolutamente necesario para proseguir con las investigaciones. ¿Quién autoriza? El juez, dado que es un derecho de rango constitucional, ¿no? El tema del secreto de las comunicaciones. Se habla de un plazo máximo, sí, de 60 días. E inclusive se habla todavía, si se le vence el plazo y el Ministerio Público logra obtener información muy, muy relevante y tiene que continuar, existen honrosas excepciones para ampliar unas horas más la interceptación. Frente a la interceptación, ¿qué podemos hacer nosotros como defensa? Obtener esa información, obtener toda la información bajo responsabilidad de su exposición indiscriminada, lo vamos a llamar así. No podríamos obtener las interceptaciones y bueno, ya en memorias, en dispositivos de almacenamiento externo, ¿no? Para mi patrocinado, lo comparto, no. Hay que tener mucho cuidado con esta información. Otro, en relación a las interceptaciones, como defensa legal, ya sabemos los presupuestos. Ya sabemos que deben existir suficientes elementos de convicción, muy importante. ¿Se corre traslado o no se corre traslado? No se corre traslado. El control judicial es de oficio. Se autoriza la interceptación telefónica por determinado espacio de tiempo. Se registran las interceptaciones. Acto seguido, se transcriben las interceptaciones. Y aquí tenemos el primer problema. El primer problema a lo que nos enfrentamos
es de que no se transcribe el íntegro de las interceptaciones. Se transcribe lo que para la autoridad policial y fiscal considere relevante. Solamente se transcribe lo relevante. Y ahí tenemos el primer problema. Relevante, ¿y cuáles son los baremos de la relevancia? ¿Quién establece esos límites? ¿No? Lo único a lo que nos prácticamente sometemos es al libre albedrío, llamémoslo así, profesional, tanto del personal policial como del personal fiscal. Y no me dejarán mentir, en este tipo de casos, colegas, de 50.000 interceptaciones, de 50.000 comunicaciones, pasan a juicio 1.000 a 2.000. Las más de 48.000 interceptaciones o registros de interceptaciones telefónicas están archivados, resguardados. Eso es a lo que nos enfrentamos con las interceptaciones telefónicas. Porque podríamos indicar, hasta podría recomendar, ¿no?, a ese archivo de audio que se le somete a una pericia informática, ¿no? Es muy difícil y además genera un gasto, ¿no? La probabilidad de que sea de fuente correcta esos audios es muy elevada, ¿no? Hay que trabajar con probabilidades también, no se trata de someter por someter a pericias informáticas sobre fiabilidad, por ejemplo, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? Y tranquilamente uno lo podría cotejar. Por eso es muy importante que la defensa legal tenga destrezas en informática forense, ¿no?, para ver si advierte algún tipo de vicio en estas interceptaciones, pueda solicitar de manera científica su análisis en el ámbito informático forense, por ejemplo. Otro, al momento de hacer las transcripciones, ¿ya?, ¿qué me garantiza que lo que se ha transcrito es lo que realmente se ha pronunciado? ¿Qué me garantiza? ¿Bastará confiar en los oídos del personal fiscal y policial? No, entonces, ¿qué me garantiza? Mínimo, deberé solicitar en todo caso de todas estas transcripciones, señor, copia espejo de los archivos de audio. Copia espejo de los archivos de audio para verificar la fiabilidad de estas transcripciones y no quedarme solo con las transcripciones que realiza la autoridad a cargo de la investigación. Muy importante. Y si tengo mayor información de que lo que se interpreta no es el reflejo real de lo que se ha querido decir, ¿no?, solicitaré los demás archivos de audio, los demás registros de las interceptaciones telefónicas. Es muy importante esto, muy importante. Y por el lado ético, resguardar de manera correcta estos archivos, ¿no? Es una información muy delicada, ¿no? El doctor me habla sobre el código hash. Lo que se quiere es evidente. Es evidente que lo que se quiere para este tipo de archivos es la generación de su código hash. Y por la experiencia, colegas, todos estos archivos tienen su código hash, ¿no? Y hasta el código hash también es, vamos a hacer algo crítico al código hash. ¿El código hash realmente garantiza inalterabilidad? ¿Realmente garantiza que ese archivo no ha sido modificado? La respuesta es no, no garantiza. Pero por lo menos permite establecer que desde ese momento de obtención en adelante no se haya alterado. Permite verificar eso. Pero antes de, no es posible. No es posible. Por eso es muy importante, si tengo indicios de que existe algún tipo de alteración, ¿no?, verificaré el código hash, verificaré cuándo se obtuvo el archivo y cuándo se generó su código hash. Porque puede haberse obtenido el archivo, un ejemplo, el 1 de febrero, pero puede haberse generado el código hash el 10 de febrero, 10 días después. ¿Y qué pasó en esos 10 días? ¿Qué me garantiza? Si tengo ese tipo de información, solicitaré, requeriré una pericia informática
forense. Muy, muy importante esto, ¿no? Ahora, al hablar de interceptaciones también nos enfrentamos a otro problema, colegas, y les estoy hablando de la realidad, de lo que hoy por hoy pasa, ¿no? Se utiliza un equipo celular, está a nombre de X persona, ¿no? Pero, un ejemplo, a ver, para hacerlo más práctico, está a nombre de una señorita, de nombre, por ejemplo, Juana, ¿ya? El teléfono, el SIM card, la línea es de propiedad de Juana, pero en las interceptaciones habla un varón, habla una persona de sexo masculino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Homologa, realiza una pericia fonética, y hay que tener mucho cuidado en eso, porque en eso estamos fallando también, porque se realiza, por ejemplo, se nombra al perito, no realizamos observaciones, se realiza la pericia, nos notifican la pericia, y tenemos contados días, que son 5, para poder observar esta pericia. ¿Lo estamos haciendo? No, pero bien que en etapa intermedia estamos ofreciendo una pericia fonética de parte. Corremos el riesgo de que nos rechacen, que nos declaren, que no nos admitan, ¿no? Pasamos a juicio. Reiteramos el ofrecimiento, pero si te han notificado la pericia fonética, y en los 5 días ni siquiera has absuelto, no has presentado observaciones, y mucho menos has nombrado un perito o has comunicado de que ibas a realizar una pericia fonética de parte, ¿no? Inadmitido. Una prueba de tal relevancia al agua. Entonces, muy importante esto. En eso también estamos fallando, en nuestros plazos, ¿no? Porque cuando se investiga este tipo de casos, se tiene que hacer lo que estamos indicando, ¿no? Su código hash, recibió el archivo, generó su código hash, transcripción, y si no se entiende, como muchas veces se encuentra en las transcripciones, ininteligible, no se entiende. Muy, muy importante esto. Muy, muy importante, colegas. Y por otro lado, en el ámbito de la defensa legal, ¿no? Solicita los audios, muy importante, y si se va a realizar una pericia fonética, yo ya tengo que estar ya avisorado, proyectado a qué pericias más. Por eso es muy importante la defensa criminalística. Hoy por hoy se habla de defensa legal, sí, pero hablamos también de otro tipo de defensa, la defensa criminalística. El abogado analiza de manera legal todo el expediente fiscal, pero de nivel científico también existe ese tipo de trabajos, ¿no? Análisis criminalístico, qué pericias más se podría desarrollar en línea a la estrategia de defensa planteada por la defensa legal, valga la redundancia. Miren ustedes, las comunicaciones entre personas inmersas en una cultura, en un contexto social específico, en un lenguaje coloquial o codificado, y esto es muy importante, las 2 últimas líneas, no pueden ser interpretadas como si fueran textos jurídicos en un diccionario, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos hablar, ¿no? Un ejemplo, a ver, me comunico con el fiscal, puede que yo esté interceptado, ¿no? Un ejemplo, a ver, un caso de corrupción. Y le digo al fiscal, mañana te llevo el paquete. Pero para mí paquete es mis medios probatorios, porque ese es mi argot. Pero para el agente que se encarga de la recepción de la interceptación y la transcripción, y sobre todo para el fiscal, ese paquete se podría estar tranquilamente refiriendo a dinero, ¿no? E inclusive el abogado, tal fecha, ha señalado que le iba a entregar el paquete. Esto se condice con tal conversación, ¿no? Y permite inferir de que ese paquete era el dinero en el monto de tal. Y eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, no pueden ser interpretados de esa manera, bajo esos prejuicios, ¿no? Tiene que haber algo más. Muy, muy importante eso, ¿no? Y hablar de interpretaciones, el clásico, ¿quién es el profesional autorizado para interpretar determinada conversación? Emisor, receptor, mensaje, canal. ¿Quién? ¿El lingüista forense o el antropólogo? Más exacto, el antropólogo cultural forense. Son estos 2 especialistas que tendrían la capacidad científica para poder interpretar, previo estudio de la cultura, porque se tiene que saber la cultura, previo estudio de la cultura, qué es lo que se ha querido decir.
¿Bastará una conversación de 15 segundos para establecer todo ese contexto delictivo que hace ver el Ministerio Público? ¿O necesitaremos circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores para poder tener una conclusión a qué exactamente se refería esa conversación, esos términos utilizados? Muy, muy importante esto, estimados colegas. ¿Cuál es la reflexión? Aquí, en tema de las interpretaciones, ¿no?, a lo que chocamos, se le da una interpretación, me parece muy abierta o me parece muy sesgada por parte de la autoridad a cargo de la investigación oficial, llámese personal policial, personal fiscal. Lo que podríamos hacer como defensa es, uno, ofrecer, ¿no?, una pericia antropológica cultural forense. Una pericia antropológica cultural forense, debidamente sustentada, sin miedo, en etapa de investigación. Nuevamente, no caigamos en el error de esperar a la etapa intermedia para ofrecer medios probatorios. No caigamos, como recomendación, no. Muy, muy importante eso, porque corremos el riesgo de que no sean admitidos, ¿no? Ese es el riesgo al que uno corre, y les digo con conocimiento de causa. Me ha pasado. No permitamos que eso también se replique en otras defensas. Muy, muy importante esto. Otro. Se habla de, por ejemplo, cómo es la comunicación entre un limeño y un arequipeño. ¿Cómo es la comunicación entre un arequipeño y un personaje de la selva, un cusqueño o un personaje de la selva, de Madre de Dios, por ejemplo? O un tacneño, o un piurano. ¿Utilizarán los mismos términos? ¿Quién define eso? El personal, el profesional, el antropólogo, bajo una pericia de antropología cultural forense. Es un análisis de semiótica verbal, o sea, palabras, darle un contexto. Muy, muy importante esto. Lo podría hacer un lingüista tranquilamente, lo podría hacer un lingüista, más especializado todavía, ¿no?, para evitar que una conversación inocente sea convertida en evidencia de un delito que nunca ocurrió. Omar, ¿es posible esto? Sí, es posible. Estoy en juicio ahorita por delitos que han sido armados con solo palabras, con solo 2 conversaciones, ¿no? Y se está imputando que ocurrió un asalto, que ocurrió tal cosa, se llevaron dinero de una empresa, ¿no?, y no se sabe qué empresa, qué cantidad, qué. Y ni siquiera se menciona el término robo, ingreso, no. Se mencionan otros términos. Bueno, entonces no caigamos en eso también. Mejor que un antropólogo lo realice. O previo análisis, mejor. Previo análisis antropológico cultural forense, ¿no? Por ejemplo, hay muchos peritos que brindan este tipo de servicio. ¿En qué sentido? Ya no estamos en tiempos donde el abogado le diga al perito, quiero este resultado. Ya no estamos en esos tiempos. Porque recordemos que hay muchos peritos, estimados colegas, que también están siendo procesados por el delito de encubrimiento real, encubrimiento personal, alteración de la verdad, que es el delito de falsedad genérica. Entonces, lo que se quiere es un análisis previo. ¿Es posible o no es posible? Si es posible, mi análisis ha concluido en esto, se efectúa el acuerdo y se formula la pericia antropológica cultural forense. Muy importante esto, el análisis previo. El sesgo. ¿Y cuál es la recomendación? Es innegable, no podemos tomar el sesgo como un ataque. No, está sesgado. Eso no es un ataque. Todos podemos estar sesgados, hasta las mismas defensas. Podemos estar enamorados de nuestra estrategia de defensa, de nuestra teoría del caso. El sesgo es algo involuntario. El sesgo aparece, ni te das cuenta, ya estás sesgado. Pero ¿qué es lo que aleja el sesgo? La objetividad, el profesionalismo, la cientificidad, como señalaba el maestro Michele Tarufo, padre de la epistemología jurídica moderna. Entonces, la especialidad es lo que aleja. El profesionalismo, el constante estudio, este tipo de sesiones, aleja el sesgo. Hace ver desde otra óptica. ¿No? Ustedes escucharon en el ámbito empresarial sobre los 3 niveles de abordaje.
Lo mismo se aplica. En el ámbito empresarial existen 3 niveles de abordaje. Lo mismo se aplica en el ámbito de la defensa legal, en especial en el ámbito latinoamericano. El primer nivel es el explorador. Segundo nivel es el helicóptero. Tercer nivel es el satelital. En el ámbito latinoamericano, el abogado se mueve en esos 3 niveles. El explorador está ahí, conoce el lugar de los hechos, conoce dónde ha pasado supuestamente este supuesto materia de denuncia, conoce a los testigos, conoce a los otros, el explorador, conoce el expediente fiscal, el expediente judicial, todos los elementos de convicción. Es el explorador. Pero a veces el explorador con lo que ve se puede sesgar. Tendría que subir un poco más de nivel, que es el nivel helicóptero. ¿No? ¿Cómo es? Y colegas, los que están en el ámbito de derecho corporativo, ¿no? El nivel helicóptero, el segundo nivel, ver desde otra óptica, ya no ver elemento por elemento, ver de manera integral todos los elementos. Y el siguiente nivel es el nivel satelital. ¿Cómo es el nivel satelital? Ya no veo ya el íntero de los elementos, sino también veo los elementos de mi contraparte, del fiscal, el juez sus antecedentes, el fiscal sus antecedentes. Miren ustedes los niveles por los cuales debemos de movernos, y en especial el abogado latinoamericano se mueve en esos niveles. Hablar de sesgo no debe ser hablado como un ataque, sino debe existir un análisis constante, una evaluación constante, una autoevaluación para evitar caer en el sesgo. ¿Por qué les digo esto del sesgo? Y un ejemplo clásico. En España se denuncia un robo, ¿ya? Y es una de las primeras sentencias. Si lo logro conseguir, colegas, se los voy a compartir, porque ha sido materia de análisis en una de las clases con la profesora Vázquez Rojas, María del Carmen. Se efectúa una denuncia en contra de un ciudadano por robo, ¿no? No ha sido encontrado en flagrante delito. Sin embargo, el denunciante señala, yo sospecho de él. ¿Y qué es lo que hace la policía? Investiga solo a él, al denunciado. Sus horas, a qué hora viajó, a qué hora llamó, y justo en la hora del evento delictivo, este ciudadano no tenía llamadas. ¿Y qué decía la policía? Como estaba robando, no ha hecho llamadas, ¿no? Y calcula los tiempos todavía, ¿no? 6 minutos el robo, se ha dado a la fuga y de ahí está la llamada. O sea, investiga para confirmar, el sesgo de confirmación. Llegaron a juicio y se evidenció un sesgo clarísimo de confirmación. Es lo que está pasando con los policías procesados por tema de las protestas sociales. No se está investigando el todo. Se está investigando solo estos actos. Ya, por eso lo ha hecho esto. Ya, pues ellos son. Ese es el sesgo de confirmación. Y es el Poder Judicial quien ha puesto un pare y ha evidenciado que la policía estaba sesgada. Ellos solo querían confirmar la denuncia. Y se olvidaron de que la investigación es obtener la verdad, llegar lo más próximo a la verdad, verdad por correspondencia. ¿Ve? ¿Cuál es la recomendación ya para pasar a la otra técnica? ¿Cuál es la recomendación? Las transcripciones deberían ser realizadas por personal, en este caso policial, sin conocimiento previo de la hipótesis investigativa. Sin conocimiento previo, ¿no? Solo así podríamos garantizar de que sea transcrito de manera correcta, ¿no? Porque si uno tiene la hipótesis investigativa, ya está sesgado. Y es lo que pasa con los juzgados de investigación preparatoria, ¿no? Un juzgado de investigación preparatoria está a cargo de la etapa de investigación formalizada y la etapa intermedia. Si el juez conoció toda la etapa de investigación, ¿no?, es altamente probable de que en etapa intermedia este mismo juez, ¿no?, emite un auto de enjuiciamiento. Honrosas excepciones son los que emiten un auto de sobreseimiento. Honrosas excepciones. Miren ustedes, es más, el maestro Jordi Nieva Fenó señalaba, ¿no?, que deberían haber 3 jueces, un juez de investigación, un juez de control, un juez de etapa intermedia y un juez de juzgamiento. Pero hoy por hoy las 2 primeras etapas está a cargo de un juez de investigación, ¿no? Y no podrían también ofenderse si se les dice que están sesgados, porque el sesgo es involuntario.
Y les invito a que indaguen más sobre este tema muy interesante sobre los sesgos en la administración de justicia, porque los peritos también tienen sesgos, son los sesgos institucionales. Pasamos a la siguiente técnica, que es la técnica de la óbice, ¿no? Observación, vigilancia y seguimiento del investigado, ¿no? Muy importante esto. El 207 de nuestro Código Procesal Penal habla sobre la televigilancia en tiempo real, registro de audios e imágenes, y en particular sobre la observación, vigilancia y seguimiento del investigado. Se habla de los espacios públicos. ¿Qué es lo que se necesita para un óbice, no? Muchos me han preguntado eso. ¿Es necesario requerir autorización judicial? No, esto lo dispone el fiscal provincial. Muy importante esto. Basta con autorización fiscal. Y para lo posterior se necesita, ¿qué cosa? Convalidación. Pero para la óbice basta la autorización fiscal. Miren ustedes, para lugares privados o inmuebles cerrados se requiere autorización judicial previa. Y aquí el primer problema. Si la ventana está abierta, ¿no? de mi inmueble, y es un inmueble cerrado, necesitaría autorización judicial para un óbice de a 100 metros, a 200 metros, enfocar con una cámara el interior de este inmueble. Y la respuesta es no, existe una casación muy interesante sobre ello. También lo vamos a compartir acá en el aula de Udiápolis, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que un ciudadano, un propietario, un poseedor, abra la ventana, es este poseedor quien abre las puertas de su casa para que otros puedan divisar el interior. Innegable, innegable. Entonces, en este tipo de casos, si es que se da una óbice, una vigilancia de ese nivel, ¿no? No podríamos hablar de prueba ilícita. Muy, muy importante esto. Muy, muy importante esto. Para la defensa, ¿cómo se podría interpretar? Es evidente que se ha abierto la ventana porque quien nada debe, nada teme. Quien delinque, cierra. Quien obra con honestidad, abre las puertas de su casa tranquilamente. Palabras más, palabras menos. Lo cierto es que para un óbice en un espacio público, autorización fiscal. Pero ¿cuáles son los problemas en las óbices? Miren ustedes, los que, por ejemplo, muchos colegas deben de tener procesos en giro sobre organización criminal, ¿sí? Gran parte de estos tomos, ya sea en la etapa en la que nos encontremos, gran parte de esos tomos son o consisten en interceptaciones telefónicas, sus transcripciones y sus óbices. ¿Cuál es el problema con las óbices? El problema es de que uno, no se sabe con qué equipo tecnológico se grabó determinado video, determinada foto o determinado audio. Ese es el primer error a lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Y esto es un mensaje lo vamos a llamar así bifrontal, ¿no? Una reflexión para el personal policial, de que si ellos van a utilizar un equipo privado, consignen o formulen un parte que van a utilizar su equipo privado. Pero si van a realizar una óbice delicada, que de por sí todas las óbices son delicadas, ¿no? Recomendación es de que soliciten un equipo para realizar este trabajo. Muy delicado, por cierto. Pero, Omar, a nosotros no nos dan. No, sí hay. Sí hay equipos, ¿no? Yo he llevado casos de muchos colegas que han sido investigados porque se han perdido ciertos equipos y me entero que hay presupuesto para esa logística. Soliciten para que después no les estén cuestionando. Y si vas a utilizar tu equipo, señala. Y si soy abogado defensor, tengo que solicitar el equipo fuente. No, pero se va a identificar a la gente. No, señor, es un acto estatal. Existe un principio de transparencia. ¿Qué me garantiza? Que esa imagen, ese audio, ese video realmente refleja la realidad?
refleja lo que realmente sucedió ese día. ¿Qué me garantiza? Y les hago un ejemplo, colegas, porque y esto es muy conocido por todos. Existen muchos programas de televisión, uno muy conocido, colegas, ¿no? El programa de los Ampay, ¿no? No quiero señalar el nombre, el programa de los Ampay. Miren ustedes, ¿ustedes creen que estos programas televisivos tienen sus reporteros en todo el Perú e inclusive en otros países? ¿O será que otras personas le venden esta información para que esta persona, previa verificación de su autenticidad, publiquen esas noticias en esos programas televisivos? Lo mismo pasa con las óbices. Si no tengo el equipo fuente, o por lo menos no sé con qué equipo se ha captado esa imagen, ¿qué me garantiza que ha sido de ese día? ¿Qué me garantiza que esa foto ha sido de ese día? Lo único que me garantizaría es que se tenga el archivo original. Ya muchos están comentando sobre la evidencia digital. Claro, porque no basta una captura de pantalla impresa. Necesitamos el original. Lo vamos a poner. El original. El equipo fuente para poder extraer y verificar si realmente esa imagen se corresponde con la realidad. Otro, si se ha utilizado un equipo, ¿qué tipo de equipo? ¿Ha sido un equipo celular? ¿Una cámara? ¿Esa cámara ha sido calibrada? ¿La cámara ha sido adquirida por el Estado? ¿Quién entregó la cámara? ¿Cómo es que esa cámara ha llegado a formar parte de la actividad estatal? Muy, muy importante esto. En temas de grabación, de los audios, ¿no? El equipo. ¿Hubo autorización para utilizar ese equipo? ¿No? En la disposición fiscal se señaló qué equipos se van a utilizar. Muy importante, ese tipo de observaciones. Lo que se requiere es que la actividad estatal se refleje con transparencia. Con transparencia. Otro, a ver, una imagen de determinado lugar podría tranquilamente tener como metadata el GPS, el análisis de sus metadatos. Muy, muy importante esto. Y aquí hablamos también sobre el código hash. Si en ese acta de óbice o parte de óbice está una imagen, parte o debe formar parte de esa óbice el respaldo digital con su debido código hash. Y para ser más exquisitos, es si el archivo fue obtenido un 13, en la mañana, un 13 de marzo, digamos en la mañana, a lo mucho el 13 de marzo en la tarde o al día siguiente debería ya haberse generado su código hash de este archivo. Pero ¿qué es lo que vemos en las óbices? Temas de corrupción, entre otros aspectos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en las óbices? En esos documentos de óbice, vemos una captura de pantalla y vemos que se señaliza, ¿no? Se señala. Esta persona es tal, en la mano lleva algo, en la mano está llevando el dinero. Miren ustedes cómo se interpreta un hecho. A eso nos estamos enfrentando. No podemos rellenar esos vacíos. Y el momento para observar es la etapa de investigación. Porque si eso llega a juicio, alta probabilidad de condena. Alta probabilidad porque la lucha todavía es más abrumadora. No, muy, muy importante eso, el código hash. Ahora, como defensa, ¿qué más podría observar? ¿No? Señor, he visto en el óbice copia espejo de los archivos digitales. Pido copia espejo de los archivos digitales, ¿no? Para poder verificar la fiabilidad, someterlo a pericia, ¿no? Para identificar qué equipo realmente se ha utilizado. Muy, muy importante esto, ¿no? Acuerdo plenario 6/2012 que habla de la cadena de custodia, y hoy por hoy, pues, cadena de custodia 2.0, ¿no? Que es la cadena de custodia de manera digital. Hablamos de los códigos hash. ¿Qué es el código hash? Es lo vamos a llamar así, un grupo alfanumérico, ¿no?
de determinada cantidad de dígitos que permite o que garantiza que determinado archivo no haya sido alterado. No es que no haya sido alterado de su equipo fuente, sino lo que garantiza es de que desde su obtención y generación de código hash en adelante, este archivo no haya sido alterado. Y para generar el código hash, el aplicativo que se utiliza es de libre acceso, es freeware, de libre acceso. Basta tener esa aplicación, que también, a ver, lo voy a enviar zipeado, va a formar parte de su aula virtual para que ustedes, lo estoy anotando aquí, va a formar parte de su aula virtual para que ustedes también puedan explorar este aplicativo y van a hacer un ejemplo. Miren ustedes, ¿no? Un archivo en Word, redacten un párrafo, guarden el párrafo, carguen el archivo, el aplicativo, el freeware, para generar el código hash. Abren el archivo, cargan el archivo Word y le generan su código hash. Son 16 dígitos. Miren ustedes, ¿no? En los dígitos va a haber una serie de números y letras, ¿ya? Después de ello, abran el mismo archivo, ¿ya? Y aumentenle un espacio o un punto al final de la oración. Cierren el archivo. Aumentaron solo un espacio o un punto. Esta alteración va a modificar en automático el código hash. ¿Y cómo lo evidencio? ¿No? Si cargo el mismo archivo, verifico su código hash, va a ser un alfanumérico. Ese mismo archivo, le hago esa alteración del punto o el espacio, veo su código hash, va a ser otro distinto, se va a generar otro distinto. Es muy importante esto, ¿no? Y ustedes prueben una y otra vez, tienen que hacerse práctico el uso de este aplicativo, ¿no? El código hash. No, lo que garantiza es de que este archivo, una vez generado el código hash, no se haya alterado, porque si verificado el código hash en adelante después de 10 meses es el mismo, veremos que no se ha alterado. Pero si cambia un solo dígito de ese grupo alfanumérico, el archivo ha sido alterado, por más de que se haya añadido solamente un espacio o un punto. Muy importante esto, estimados amigos. Pasamos a la siguiente técnica especial. El agente encubierto. 341 en adelante de nuestro código procesal penal. El doctor Marco, muy interesante. Miren ustedes, es como el DNI del archivo, lógico. Es como el DNI. Se altera un solo número, ya pertenece a otra persona. ¿No? Es muy importante esto del código hash. Estoy anotando acá lo que va a estar en el aula virtual. Sus manuales, esa casación sobre la ventana abierta y su código hash, el freeware. El agente encubierto. No, se habla de dos tipos de agente, el agente encubierto y el agente especial. El agente encubierto es personal policial y el agente especial es un civil, es cualquier civil. ¿No? Omar, pero si es un efectivo policial en retiro, agente especial, es un civil, ¿no? El agente encubierto es un miembro de la PNP en actividad de una unidad especializada que se infiltra con identidad falsa en la organización. Es la figura más antigua, se dice, ¿no? Y más regulada, evidentemente. Requiere autorización fiscal, punto número 1, plan de trabajo y lo más importante, voluntariedad acreditada en acta, porque es altamente riesgoso, y supervisión permanente. Aquí lo que no se permite es la instigación al delito, bajo responsabilidad, no se puede instigar. No es dable que la gente se integre a determinado grupo de personas, ¿no? Presunta organización criminal, y esté instigando, esté insistiendo, por ejemplo, un tema de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Que se tiene que comprar, que se tiene que comprar, que se tiene que comprar, y se compra, ¿no? Entonces no podemos, esos actos sí son reprochables en realidad, ¿no? Entonces, voluntariedad acreditada en acta y supervisión permanente. Recomendaciones para el agente encubierto. 0 redes sociales. 0 redes sociales. Porque tranquilamente lo que yo podría hacer es tomarte una foto y buscarte en la web, en las distintas redes sociales, y te voy a encontrar. Por eso es muy delicado. Hay que tener cuidado.
¿no? Si yo voy a hacer trabajo de agente encubierto, cero redes sociales, cero fotos. Otro problema a lo que nos enfrentamos es de que muchos efectivos policiales son rotados de unidad. Muy, muy delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque un tiempo estás en una unidad especializada y de acá a 2 años estás en una comisaría, en una oficina de participación ciudadana, o inclusive en una OPC. Todo es foto, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? A eso nos enfrenta, eso es lo delicado, la reasignación permanente del personal policial, ¿no? Porque muchos también es ese prejuicio, ¿eh? De que, como está 5 años en determinada unidad, ya pues se las sabe todas, o sea, lo malo y lo bueno, ¿no? Entonces a veces eso es un sesgo, ¿no? Un prejuicio que va en demérito de la función policial. Entonces, si agente encubierto, cero redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque uno toma una vista fotográfica, carga tu fotografía a un buscador, búscame en toda la web, ¿no? A esta persona. Y va a salir tu Facebook, tu Instagram, tu TikTok, o redes sociales que tengas, o en alguna imagen donde se te vea. Puede que no tengas redes sociales, pero tu amigo pues publicó, ¿no?, en su cumpleaños una imagen con tu foto. Ya se identificó tu círculo social. Muy, muy delicado. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y los cursos de inteligencia nos preparan para eso, ¿no? Yo realicé un curso de inteligencia en la Dirandro, ¿no? Tienes menos de 20 segundos para cambiarte todas las prendas de vestir. Lentes, uso de gorros. La formación en temas de inteligencia es muy delicado, muy estricto y muy profesional, llamémoslo así. Agente especial, ciudadano captado, muy importante esto, por su acceso natural a la organización, ¿no? Opera bajo monitoreo policial directo. El riesgo del agente especial, la doble moral, la doble lealtad. Es posible que evidencie o cuente al grupo, ¿no?, criminal con quien está trabajando. O puede ser descubierto y traicionar a los agentes en función a cargo del caso. Es muy importante, hay que tener mucho cuidado, se necesita mucho tino para poder actuar, ya sea como agente encubierto o agente especial, ¿no? ¿Está realmente colaborando con el Estado o sigue sirviendo a la organización mientras finge cooperar? Cualquiera de los dos, ¿no? Todos los casos son distintos, estimados colegas. Existe otro tipo de agente, que es el agente revelador, y lo que hoy por hoy se habla de la investigación criminal 2.0, ¿no?, el agente virtual. En el agente revelador es un miembro efectivo de la organización criminal que decide proporcionar información desde adentro. Al momento de comenzar a colaborar, esa persona puede haber cometido ya múltiples delitos. Su exención de responsabilidad opera sobre actuaciones posteriores, ¿no? Esto no sé si, colegas, se les hace familiar al colaborador eficaz, ¿no? Aquel que se le llama al delator, ¿no? Actos de delación, de traición, ¿no? Pero eso también tiene doble matiz, ¿no? Entrega información para hacerse acreedor de un beneficio. Hay un alto riesgo de obtener información falsa, información alterada, alto riesgo, ¿no? Eso será trabajo ya de la autoridad encargada de la investigación para poder evidenciar, ¿no?, si realmente la información que se proporciona es o no fidedigna, ¿no? Bajo responsabilidad. Y el agente virtual, por último, estamos hablando de 341 de nuestro Código Procesal Penal, es una figura nueva, evidentemente, y menos desarrollada jurisprudencialmente. Necesitamos jueces con destrezas en informática forense, destrezas en tecnologías actuales, ¿no?, de la información y comunicaciones. Muy importante esto, ¿no? Este tipo de agentes opera en el espacio digital. Un claro ejemplo, la venta de fichas RENIEC. Ustedes han visto, busquen en las redes sociales, venden información muy delicada,
¿no? Inclusive yapeando te entregan esa información. Podría un agente virtual incorporarse a estos grupos de Telegram, de WhatsApp, de Signal, entre otro tipo de redes sociales, para obtener mayor información y desmantelar este tipo de organizaciones, porque son organizaciones, ¿no? Alguien vende la información, alguien obtiene la información, otro los vende, otro los publica, e inclusive hay publicidad en las redes sociales sobre la venta de este tipo de información. Hay que tener mucho cuidado, pero el agente virtual está para eso, integrarse, ¿no? Recomendaciones al agente virtual. El tema de los DNS, ¿no? Eso ya más o menos formación de redes privadas, redes, llamémosle medio de la mente, redes ocultas, los VPN, ¿no? Los VPN tras VPN tras VPN, aquellos vinculados al ámbito informático, sé que me están entendiendo, ¿no? Evitar que las IPs de sus máquinas sean descubiertas. No podría ser un agente virtual sin destrezas en informática, porque voy a hacer un clic y ya la organización ya me mapeó, me identificó, sabe, inclusive podría acceder a mi equipo informático, ¿no? Entonces es muy importante que el agente virtual sea prácticamente un hacker para evitar ser descubierto y entregar en realidad información de calidad, ¿no? Muy, muy importante esto. Sigamos, ya para ir, estamos ya entrando a la fase final, estimados colegas. Si vamos a hablar sobre técnicas especiales de investigación vinculados a organizaciones criminales o crimen organizado, es hablar del Acuerdo Plenario 10-2019, ¿no? Y el Acuerdo Plenario 10-2019 nos ha dejado unos principios muy interesantes de obligatorio cumplimiento, no solo para la autoridad fiscal y policial, sino también para la defensa, ¿no? La autoridad fiscal o policial debe de cumplirlas y la defensa exigir que éstas se cumplan. Primero, legalidad. No podría darse una vigilancia sin disposición fiscal. No podría interceptarse una línea telefónica en el día 61 sin una disposición fiscal, previa, posterior convalidación judicial. Miren ustedes, legalidad. Es muy importante esto, por eso es que cuando uno obtiene esta información, obtiene el caso, tiene toda esa información, verifica los plazos y verifica que se hayan interceptado estas líneas en el plazo de ley. Si ha habido interceptaciones después de 3-4 días, hay que pedir la nulidad, la exclusión y llegar hasta lo último. ¿Y cómo se llega hasta lo último? Exclusión, no me hacen caso, tutela de derechos, infundada tutela, apelación. Y llegaran, inclusive, podríamos iniciar una nueva vía en el ámbito constitucional, ¿no? Un habeas corpus tranquilamente podría tener éxito en este tipo de casos. Subsidiariedad, es decir, las técnicas especiales son el último recurso, podríamos decir de última ratio, ¿no? No son lo primero. No es de que tengo un número sospecho, ya, interceptación. No, es de última ratio. Por eso se habla de suficiencia, ¿no? Para una interceptación, por ejemplo, debería haber suficientes elementos de convicción. Es decir, la sospecha debe ser tal que tranquilamente con estos elementos podría acusar. Ese es el nivel de sospecha que se requiere para autorizar una interceptación telefónica en especial. Y para las óbices, ¿no? ¿Qué se necesita para las óbices? ¿Sospecha suficiente o sospecha reveladora? Sospecha reveladora. Un peldaño menos que la sospecha suficiente, ¿no? Antes de interceptar, vigilar o infiltrar debe haberse intentado, ¿no? Métodos convencionales, muy, muy importantes, ¿no? Porque se ventilan muchos derechos en el ámbito civil, lo vamos a llamar así. Proporcionalidad, idoneidad, necesidad, más proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Recordemos, una técnica especial de investigación va a vulnerar derechos, ¿no? Por ejemplo, a la intimidad. No, es innegable que en la interceptación uno se pueda, en el argot policial, ganar el pase, ¿no? De que hay temas de traición, de infidelidad en especial, de infidelidad. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso se habla de proporcionalidad. Celeridad, rápido, oportuno. No obtenía la información después de 4 meses. ¿No? ¿Por qué? Porque seguimos la misma línea. Correcto esclarecimiento de los hechos.
Hablar de pertinencia es extraer solo lo que sirve para el caso en concreto. Ese es el baremo, el problema el que tenemos, ¿no? Relevante, ¿no? Conversaciones transcritas, ¿no? Relevantes para el caso, ¿no? Y lo que no es relevante, ¿qué tal es relevante para la defensa? Mucho cuidado con eso. Especialidad. Las técnicas deben relacionarse con el delito en concreto. No podríamos indagar otro tipo de hechos, ¿no? Por ejemplo, hechos íntimos, que mucho se ha visto también, ¿no? Muy importante esto. Jurisdiccionalidad, ¿no? Muy importante. El juez es quien debe autorizar para las interceptaciones telefónicas, estamos hablando. Muy importante esto. Para la defensa legal, colegas, acceso indiscriminado de todo el expediente fiscal. Y al hablar de expediente fiscal estamos hablando de no solo el papel. Si hay interceptaciones, los audios, mínimo los audios transcritos. Si hay interceptaciones telefónicas, si hay óbices, la evidencia digital. Y si advierto este tipo de errores que lo hemos desarrollado durante toda la sesión, ¿no? ¿Qué cámaras, qué equipo tecnológico han utilizado? ¿Tenían autorización o no? O pedir que se demuestre o que se entregue el equipo fuente para una pericia informática forense. Muy importante esto, ¿no? Cadena de custodia es un clásico. Verificar la cadena de custodia, cómo nació, ¿no? Óbice, se supone que un parte de óbice tiene su evidencia digital, se supone que esa evidencia digital está en un dispositivo de almacenamiento externo, ¿no? Estará debidamente lacrado, tendrá esa evidencia en su código hash y aparte el dispositivo de almacenamiento externo deberá tener sus formatos 6 y 7. Esto de los formatos 6 y 7 estamos hablando de su rótulo y su formulario de cadena de custodia. Podría solicitar el análisis de peritos, un análisis previo, tranquilamente, para ver qué pericias podría desarrollar. Un análisis criminalístico integral del caso sería muy interesante y necesario, sobre todo en casos delicados, ¿no? Porque hablar de organización criminal, estamos hablando de penas efectivas, donde los beneficios penitenciarios han sido casi excluidos, ¿no? Por no decirlo excluidos, ¿no? Entonces es muy delicado esto, ¿no? Sigamos. En temas de interceptaciones telefónicas, un análisis lingüístico-cultural. Podría ser una pericia antropológica cultural forense para evidenciar que la interpretación no es la que dice el fiscal, sino la correcta es esta, ¿no? Previo estudio de rango científico. Muy importante esto. ¿Podría haber temas de delitos provocados? Podría haber temas de delitos provocados. Hay que analizar bien el caso. Todos los casos son diferentes. Y algo más, la defensa no es obstrucción, porque a veces cuando uno observa, uno solicita actos de investigación, a veces para la contraparte o el Ministerio Público, esto es dilatar el proceso, querer molestar, en pocas palabras, ¿no?, a la autoridad, pero eso no es así. Una defensa técnica no es obstrucción. ¿Y cómo nos ganamos eso? ¿Cómo evidenciar que nuestros actos no son obstruccionistas? Es actuar de manera correcta. Esa es la manera, ¿no? Porque no podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo cuando vemos abogados que interponen tutelas, interponen por interponer tutelas, ¿no? Y a su despacho va a llegar este tipo de casos. Doctor, mire, mi abogado ha interpuesto una tutela y no le ha dado la razón, hemos apelado, pero quiero cambiar de abogado. A ver, tutela, quiero revisar cómo ha empezado, cómo ha solicitado el Ministerio Público. A veces se deja mucho que desear, colegas, deja mucho que desear. Entonces, la manera para ganarse respeto y que el juez o el fiscal diga que este acto de defensa no es obstruccionista es primero actuar de buena fe, de buena manera, siempre, ¿no? Siempre actuar dentro de lo éticamente posible. Muy importante esto. A ver, ya. Y con esta filmina, colegas, vamos a dar por culminada mi participación para pasar a la ronda de preguntas, ¿no? En esta filmina establezco qué es o qué destrezas debería tener no solo el defensor legal, sino el efectivo policial, la autoridad fiscal y cómo no también la autoridad judicial
nociones en criminalística, en evidencia digital, manual de procedimientos operativos policiales que desarrolla el método general de la investigación criminal, literatura criminal, clásico, que no obre en su archivo, por ejemplo, Huellas de la Hidra, del maestro Charlie Becerra, ¿no? Cómo funciona el crimen organizado, o la obra Gringallo. No vamos a poder contextualizar el caso. Y cómo no, el maestro John Grisham, bestseller en literatura criminal, la obra, por ejemplo, a ver, ¿qué obra? Abogado rebelde, tranquilamente, ¿no? La lista del juez. La lista del juez es un clásico, colegas, ¿no? Muy importante. Doctor Reader, presto a su dinámica para algunas preguntas, interrogantes o comentarios que pudieran realizar nuestros compañeros. Muchas gracias, doctor Omar Alexander Roque, y a cada uno de nuestros participantes que aún siguen en sala de clase, muy agradecidos por ser parte de esta sesión de clase. Ya saben, doctores, por favor, activan su cámara, sus nombres completos, debidamente sentados. En esta vez sí hay pase de la ronda de preguntas porque no tenemos clase ya una siguiente. Así que, es decir, después de las 10:30 ya no hay otra clase. Estimado Jefferson, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Por favor, una pregunta, y los que tengan alguna duda pueden escribirla en el chat y le traslado al doctor. Adelante, Jefferson. Muy buenas noches. Puedes activar tu audio. Bienvenido. Muy buenas noches, doctor Marchani, gracias por la excelente ponencia. Doctor, en cuanto a mi pregunta es si aparte del Código Procesal Penal, hay normas o regulaciones sí que permitan estas técnicas especiales de investigación, o sea, cómo se debería proceder. Gracias, doctor. Qué interesante, doctor Jefferson. Mire usted, lo que yo aplico es estas dos cosas, los artículos que hemos desarrollado hoy día y el Acuerdo Plenario 10/2019. Otros hablan de la Convención de Palermo, ¿no? Yo, colega, lee la Convención de Palermo, les va a ser de mucha utilidad porque muchos creen que la Convención de Palermo ha sido para la lucha contra la delincuencia, pero tiene otra cara. La otra cara es para limitar la actuación estatal en este tipo de casos, ¿no? Entonces les va a ser de mucha utilidad, ¿no? Esas tres cosas. Los artículos que hemos desarrollado el día de hoy, Acuerdo Plenario 10/2019 y la Convención de Palermo, ¿no? Tres cosas que más que suficiente me parece para evidenciar si esta determinada técnica especial de investigación es legal o ilegal. Gracias, colega, muy interesante. Muchas gracias, doctor. Estimado Eric, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Doctor, tengo una inquietante. Es respecto al agente revelador y al colaborador eficaz. Exactamente, ¿cuáles son sus diferencias? ¿Cómo puedo discernirlas una de la otra? Ese es mi cuestionante, doctor. Gracias, doctor. Qué interesante. Mire usted, los agentes, al hablar de agente revelador, agente virtual, agente encubierto y agente especial, estamos hablando de una técnica especial de investigación. Y al hablar de colaborador, estamos hablando no de un agente, no de una técnica especial de investigación, sino de un proceso especial de colaboración eficaz. Si uno tiene sus agentes, va a encontrar partes o informes de la policía, ¿no? De informes, información obtenida, cómo se ha incorporado esta información, llámese videos, fotos, audios obtenidos por parte del agente. Sin embargo, el colaborador es muy distinto. El colaborador ingresará al proceso, y esto es un clásico. ¿Cómo ingresa el colaborador al proceso real? A través de su declaración de aspirante a colaborador eficaz. Y posterior a ello, ¿qué tenemos? Una sentencia de colaboración eficaz. No hay más. Es muy distinto el manejo del agente. Es muy distinto, ¿no? Entonces, agente revelador tiene matices, sí, ¿no? Porque es parte de la organización, ¿no? Pero aquí el colaborador está ya procesado. 5 procesados, uno es colaborador, ¿no? Igual los van a sentenciar, un ejemplo les digo, ¿no? Pero él va a ser condenado y va a salir a la calle. Es lo que pasa hoy en día, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? La colaboración eficaz es un proceso especial. Y el agente, la manera como se maneja es muy distinta. Muy distinta. A pesar de que la información que deben de proporcionar debe ser, lo vamos a llamar así, pomposa, fructífera, ¿no? Pero es muy distinto, ¿no? Es más, el agente revelador no va a declarar. Y si va a declarar, podría ser por otra técnica, ¿no? Que es asignarle un código como testigo protegido, ¿no? A diferencia del colaborador,
se le da una clave como colaborador y su proceso es especial y termina en una sentencia. De la gente nunca va a terminar en una sentencia. Eso, doctor, y mayor amplitud, igual. Acuerdo plenario 10-2019 y los artículos que hemos desarrollado, ¿no? Existen dos entidades que han publicado sus códigos penales donde señala jurisprudencia muy, muy interesante y hasta la jurisprudencia también se desfasa, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente de lo que sucede, ¿no? Hoy tenemos el acuerdo plenario 10-2019, mañana no sabemos qué otros acuerdos o sentencias de la Corte Suprema vamos a tener para poder interpretar mejor estos artículos. Gracias, doctor Eric.